La magia de la televisión llegó a México a principios de los años 50. Oficialmente arrancó emisiones el 1 de septiembre de 1950, convirtiéndose en un nuevo miembro de la familia, donde eran presentados los mismos programas que en la radio, solo que el auditorio ya no solo podía escuchar a sus artistas, sino que también podía verlos. Mismos conductores, luminaria, música e incluso publicidad, con un alto nivel de improvisación, ya que era en vivo. En 1958 surge un género que logró consolidarse en el gusto del público televidente, la telenovela, ya que estos aparatos, al igual que su antecesora, la radio, logró acoplarse a la vida cotidiana de los mexicanos. En un principio estos seriales fueron definidos como exclusivos para una audiencia femenina, debido a que eran emitidas en horario matutino, momento en que las amas de casa se quedaban solas en el hogar. Con el tiempo estas historias abarcaron nuevas temáticas e incursionaron en nuevos horarios, con lo que lograron ganar un público masculino juvenil e infantil. Del género telenovela se desprenden varios subgéneros: el rosa, cenicienta, histórico, contenido social, entre muchos otros. En el caso que aquí compete nos abocaremos a hablar únicamente del melodrama histórico, los cuales se crearon en la mayoría de los casos en base a la historia oficial de México, con la intención de no manchar la imagen de algún héroe de la patria, ya que la historia ha sido una inacabable fuente de entretenimiento en los medios de comunicación, ya sea el cine, la televisión o incluso la literatura, donde nuestros personajes históricos aparecen representados con base en la historia oficial del país. Unos son los héroes y otros los villanos. No obstante, en algunos casos también podemos encontrar algunas facetas de dichos personajes que ponen en tela de juicio la historia oficial. En muchos de estos melodramas, estos personajes aparecen únicamente en los momentos clave de la historia, mientras que en otros de estos seriales también se hacen presentes sus facetas en la vida cotidiana mediante la ficción. Es aquí donde difiere la forma en que estas telenovelas abordan la historia de nuestro país. Dichos momentos ficticios los podemos verificar en su vida cotidiana, su relación con la familia, en los trabajos que desempeñaban, es decir, no solo aparecen sus campañas militares, ya que es indispensable que una telenovela de este género tenga un perfecto balance entre lo real y lo ficticio, para con ello retener la atención del público televidente. Es muy importante hacer mención del rol que juega la ficción, dado que este tipo de melodramas deben hacer una mezcla entre personajes y hechos históricos, con personas comunes y escenas cotidianas, con lo que se asume una cierta igualdad entre los héroes de nuestra historia con la comunidad. A pesar de que estas producciones son muy importantes dentro de la historia de la telenovela mexicana, ya que son un fenómeno meramente mexicano, muchos cometen el error de pensar que cuentan con el mismo formato que las de género época, sin saber que en realidad no siguen el mismo formato, dado que las primeras reproducen los hechos de determinado momento de la historia, mientras que las segundas, si bien están ambientadas en un momento histórico, la trama que gira en torno a los protagonistas puede variar. Es importante recalcar que todas estas telenovelas siguieron la historia oficial en la representación para el público. Con esto cumplen con un propósito dentro de los medios de comunicación, no solo la de entretener, sino también la de mostrar distintos pasajes de la historia, por lo que muchos de estos melodramas también entraron en lo que se conoce como contenido social. A continuación haremos un recorrido por los melodramas caseros que nos han representado momentos clave de la historia de nuestro país dentro de sus producciones, no sin antes mencionar los antecedentes de dichas producciones. Basta decir que cada una de estas producciones serán analizadas por separado, por lo que se le va a dedicar una cápsula distinta a cada una de ellas. Los invito a acompañarme en esta aventura.
Telenovela La Tierra. En 1974 fue el año de este melodrama, el cual fue producido y protagonizado por Ernesto Alonso, quien también dirigió Las Cámaras. Contó con un libreto de Marisa Garrido y Arturo Shonen. No existen muchas referencias sobre este serial televisivo, debido a que el escenario principal de la trama es la Guerra Cristera, un episodio que el gobierno de México buscaba ocultar a toda costa, razón por la que la producción cayó en el olvido, a tal grado que también se encuentra borrada en los archivos de la televisión. René León Valdés menciona que no hay muchas referencias sobre el serial televisivo. Esto puede comprenderse porque La Cristiada es un episodio que el gobierno de México busca ocultar a la ciudadanía a toda costa, por lo que la producción cayó en el olvido. Valdés cita a Francisco Javier Torres Aguilera al ofrecer datos sobre la telenovela en su análisis de la barra de programación del Canal 2 en el año de 1974. Por lo que sabemos que se transmitía en horario de 18 a 18:30. Llegó a alcanzar un rating de 26 puntos de audiencia, con un promedio estimado de 27 puntos, y que Irma Serrano le diera vida a una bruja en el melodrama. Incluso Álvaro Cueva llega a decir que esta fue una telenovela histórica prohibida por abordar la Guerra Cristera, un momento doloroso dentro de la memoria del gobierno del país y la comunidad católica. En 1974 se dejaron de producir las telenovelas históricas, debido a conflictos entre el régimen del presidente Luis Echeverría con Telesistemas Mexicanos. Para estas fechas la televisora se fusionaría con Televisión Independiente de México, con lo que nació Televisa, por sus siglas Televisión Vía Satélite. En el sexenio de José López Portillo, de 1975 a 1979, surgió otro género dentro de la telenovela, el didáctico, las cuales eran producciones encaminadas a difundir labores sociales como Ven Conmigo, que se enfocó en alfabetización para adultos, Acompáñame, Caminemos y Vamos Juntos, que iban encaminados a la integración y planificación familiar. La primera fue auspiciada por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Todas las que vinieron después fueron sometidas a consideración del Consejo Nacional de Población y la Coordinación Nacional de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud. Todos estos seriales televisivos contaron con la pluma de Miguel Sabido, quien fungió como productor. Pretendía hablar abiertamente de temas como el aborto, el divorcio, la marginación sexual y la falta de incentivos para el desarrollo individual. Desafortunadamente, el proyecto de las telenovelas de contenido social fracasó, y tuvieron que volver a las historias normales de tipo Cenicienta, a pesar de que muchas de esas historias sí tuvieron éxito. En conclusión, la telenovela histórica es un producto cultural mediático, el cual produce historiografía. Cuenta la historia de un momento concreto del país a partir de referentes ficcionales, pero también se debe tomar en cuenta la trama de un modo particular, con lo cual la industria televisiva se asegurará un éxito en la difusión del producto. La importancia de estas apariciones de nuestros personajes de la historia de México radica en que muchos de estos casos fueron humanizados, al bajarlos del pedestal donde la historia oficial los colocó, como mártires o caudillos, con lo que pueden llegar a ser incluso figuras divinas. Al ser dramatizados los hechos históricos, se tiene que hacer con cierta cautela, con la intención de despertar la emoción de los televidentes, lo que también sucede si solo siguen a un personaje específico, quien debe entrar en juego con los héroes nacionales y con los momentos históricos. Esos momentos por sí mismos lograron una identificación con el público, ya que forman parte de la creación de una identidad nacional, con lo que podemos asegurar que estas telenovelas
pudieron establecer una relación más íntima con el público, al mostrar a nuestros personajes de la historia como seres de carne y hueso, cada uno con su propia personalidad, con aciertos y desaciertos. Las telenovelas históricas dieron a Televisa un cierto prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el monto de estos melodramas que fueron exportados a otros países fue más en un carácter convencional, sin grandes ambiciones artísticas. Ernesto Alonso fue el único interesado en producir estos melodramas. Su labor en el medio es muy elogiable, a tal grado que incluso hoy en día se le llama el señor telenovela. Existen quejas acerca de la estrategia de contar la historia de México, mediante el uso de la ficción. En su momento, Luis González y González dijo al respecto: "No creo que deban utilizarse personajes ficticios. La historia televisiva mezcla la historia con un aderezo de ficción, para mí innecesario. Se pueden hacer telehistorias con inteligencia sin la necesidad de meter elementos de ficción. La historia está comprometida con la verdad histórica, no con la ficción, pero sí es indispensable recurrir a la ficción, con la condición de no alterar el orden de los acontecimientos históricos. Si nos diéramos a la tarea de revisar la historia de la televisión mexicana, encontraremos la existencia de ciertos grupos que estaban a cargo de la creatividad al momento de realizar estas tramas. Dentro de la telenovela histórica también se dio este fenómeno en dos momentos concretos. El primero al principio, donde tuvimos a Ernesto Alonso, Miguel Sabido y Miguel Alemán Valdés al frente. Y el segundo al momento que Fausto Cerón Medina y Enrique Krause con su grupo Clio le hicieron cambios al formato. La telenovela histórica también tuvo sus particularidades dentro de la televisión nacional, ya que generó una estructura propia emanado del melodrama tradicional, a la vez que creaba su propia narrativa en particular. A su vez, la telenovela histórica entró en un periodo de innovación y estabilidad, con lo que nació un nuevo modelo de narrar historia a modo de ficción televisada. Los medios de comunicación sí nos pueden ayudar para aprender de nuestra historia, pero claro, nunca debemos olvidar que la intención por la que se hacen estas producciones, en el formato que sea, es entretener y no educar a un auditorio. Para eso existe otro género de telenovela, la de contenido social. Todavía hay muchos pasajes de la historia nacional que se pueden escenificar. Algún día puede aparecer un melodrama sobre la matanza de Tlatelolco, o sobre la nacionalización de la banca que proclamara el presidente José López Portillo. Hay quienes afirman que sería muy interesante un serial sobre los amores del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que mencionara Irma Serrano en su autobiografía A Calzón Amarrado. Lo importante no es solo representar un momento histórico, sino saberlo hacer con un sentido de entretenimiento.